Muy buenas tardes, queridos estimados participantes, dar la cordial bienvenida y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra tercera sesión de clase al curso gratuito de Power BI Intermedio. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Seguramente estamos muy felices por empezar nuestra tercera sesión de clase. Nosotros estamos ubicados en Andahuaylas, Apurímac, tenemos oficina principal y propia en el Jirón de Ayacucho número 528 para todos aquellos que nos quieren ver y conocernos. Por otro lado, les presento a todo el equipo que vienen trabajando con mucho amor para cada uno de ustedes. Asimismo, comentarles que ya contamos con más de 10 cursos gratuitos, el 18 y el 19 estamos iniciando. Usted puede invitar a sus amigos, familiares. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta o dificultad, por favor comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada una de ustedes. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y su conocimiento es el ingeniero Eduardo. Recuerde que es nuestra tercera sesión de clase, frecuencia lunes y miércoles, hora de 3 a 4:30 de la tarde. Tendremos 2 semanas de nuestra capacitación. El día de hoy estaremos aprendiendo la sesión 3, funciones DAX. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día de hoy. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica. Los materiales, los videos, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted hará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en Power BI Intermedio a nombre de nuestra institución. El certificado sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación que es el código QR y código único de registro. El costo es muy simbólico de 40 soles, es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla. Por otro lado, les presento a todas las entidades que tienen convenio con nuestra institución, de las cuales son parte de los cursos gratuitos. Muy buenas tardes con cada una de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera sesión de clase. Para empezar nuestra tercera sesión, nuestra semana muy bendecidos, empezaremos con nuestra cita bíblica. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Salmos capítulo 128, versículo 1. Amén a todos. Muy bien, ya le daremos paz al ingeniero, ya se encuentra en la sala. Muy buenas tardes, ingeniero Eduardo, ¿cómo está? Bienvenido, le cedo el espacio. Por favor, puede activar su audio. Muy buenas tardes, estimados participantes. ¿Se me logra escuchar? Por favor, si me confirman por el chat. No se olviden que puedo leer sus mensajes a través del chat en cualquier momento. Gracias, Luz Pilar, por tu participación. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si tienen, bueno, para empezar la sesión número 3, me gustaría comenzar
preguntándole si quedó alguna duda respecto a la sesión número 2, la sesión anterior. ¿Se acuerdan que vimos en la sesión anterior? ¿Qué vimos? Vimos modelamiento de datos. Sí, no sé si quedó alguna duda, consulta. Saben que pueden escribir cualquier consulta a través del chat, que yo los estoy leyendo. ¿Sí? Bueno, y la sesión de hoy es la número 3, como lo comenté, y vamos a ver básicamente lo que son funciones y funciones DAX. ¿Sí? Este tema no es como el anterior, que fue un poco más de teoría, si se acuerdan, la sesión 2 fue más teoría, pero eso era porque pues quería que ustedes entiendan bien los conceptos fundamentales, ¿no? De lo que era un modelo de datos, cómo construir un modelo de datos, eh, diversas técnicas o métodos para poder construir este modelo, ¿no? ¿Recuerdan? Había un esquema tipo estrella, ¿sí? Y el otro tipo es copo de nieve, ¿sí? No sé si se acuerdan de eso. Y bueno, entonces ahora en la sesión número 3 vamos a ver funciones DAX, que no es tan teórico, pero sí, digamos, es un poco más, digamos así, es matemático de cierta manera. Sí, es, digamos, para hacer un símil o una comparación con el Excel, ¿no? En el Excel nosotros, cuando queremos hacer cálculos, queremos calcular sumas, promedios, queremos hacer un conteo, por ejemplo, usamos ciertas fórmulas, ¿no? Entonces, en DAX, en Power BI, pues también existe estas fórmulas o estas funciones DAX que se les conoce. Bueno, antes de seguir, me disculparán por mi voz, que estoy un poco resfriado, pero nada, seguimos adelante. Bien, entonces como siempre, empiezo por esta parte de cada sesión. Como verán, pues el ciclo de desarrollo de Power BI, perdón, perdón. Entonces nosotros ya hemos pasado por diversas etapas, ¿sí? Si se acuerdan, ya hemos pasado por el Data Discovery, ¿no? Ya hemos visto cómo transformar datos, cómo extraer datos, ¿sí? De un Excel, de un archivo CSV y así, ¿no? Ya vimos ello. ¿Qué más? Vimos cómo modelar datos, ¿sí? Eh, a través de diversas relaciones que podemos crear, si se acuerdan. Sí, y ahora el día de hoy vamos a, bueno, esto corresponde a lo que es el Data Visualization, que es en sí crear visualizaciones, pero la parte fundamental para yo poder crear una visualización, y la parte importante y fundamental es el DAX, es hacer funciones DAX. Sin ello, nosotros pues no podríamos, por ejemplo, crear indicadores en una empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin ello, si no tenemos indicadores, si no medimos un proceso, como lo decía, entonces no podemos mejorar. Entonces, y esto nos va a servir también para poder elaborar nuestra data visualization, o sea, para elaborar nuestros gráficos, ¿sí? Nuestras visuales, ¿sí? Pero como digo, esto de aquí, DAX, es muy, muy importante, ¿sí? Muy importante. Y bueno, y en las siguientes sesiones, pues como también lo comenté en su debido momento, bueno, en la última sesión, mejor dicho, vamos a ver esta parte que yo considero muy, muy interesante, así que no se lo pierdan porque vamos a crear una cuenta, o sea, no solo crear una cuenta, sino también vamos a aprender a publicar en Power BI, usando una cuenta Pro o Premium, pues a través de Internet, a través de la web. ¿Sí? Pero yo considero que la última sesión, que es este miércoles, es una de las más importantes. Así que, pues no falten y estén atentos porque es interesante. Bien, entonces, siguiendo, ¿sí? Pues hablamos de DAX, ¿no? Pero ¿qué será DAX? Bueno, acá yo he querido hacer un resumen, ¿sí? De lo que es DAX, porque a veces el concepto de DAX, si lo vemos a profundidad, es un poco más
complicado, pero digamos en simples palabras, DAX viene a ser como como dice aquí, una recopilación de funciones, ¿no? Como lo comentaba, se asemeja mucho al Excel, ¿sí? Funciones, operadores, ¿sí? Suma, resta, multiplicación, división, etcétera. Y constantes. ¿Una constante qué es? Pues es un número, ¿no? Un número. Un valor que no cambia en el tiempo. Ese es constante, por ejemplo, un número. ¿Qué más? Pues esta recopilación de funciones, ¿sí? Y lo que comenté, pues se puede usar a través de una fórmula, ¿sí? Así como en Excel una fórmula, o expresión también se le llama. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué nos sirve el DAX? Pues para calcular, ¿sí? Para hacer cálculos que al final nos van a devolver o nos van a mostrar una salida, un output, ¿sí? De un resultado, digamos, importante, ¿no? Como lo decía, un indicador, ¿no? O sea, que es un resultado en base a ciertos cálculos que se hicieron mediante expresiones, en este caso hablamos de DAX, ¿sí? Entonces, este resultado que yo tengo, que se hizo con fórmulas, con expresiones, pues nos va a ayudar a crear información o a crear nueva data nueva, información nueva, que evidentemente va a formar parte de nuestro modelo de datos, ¿no? Sí, no sé si ahí les quedó claro o se entendió este concepto de DAX. O sea, simplemente véanlo como lo mismo que hago en Excel con las fórmulas, solo que ahora en Power BI, ¿sí? Bueno, solo que hay ciertas funciones y que nos sirven para otras cosas mucho más interesantes, ¿sí? Que vamos a aprender el día de hoy también. Sí, entonces quiero que esto quede claro, ¿sí? Que es DAX. Sí, si me confirman por favor en el chat si se entendió o tal vez no se entendió algo, ¿sí? Por favor, a ver. ¿De cuántos somos? Somos 12. A ver, Sonia, Jenson, Gladys, Luz, a ver, ¿se entendió lo que es DAX? Sí, a Fernando, Mari, Paola. Perfecto, Sonia, gracias. Eso es DAX y bueno, y algo muy importante que quiero que lo tengan en cuenta es esto que voy a señalar aquí, que se diferencia, una diferencia importante que tiene DAX, estas fórmulas DAX, a diferencia, por ejemplo, de Excel, es que aquí usamos y manejamos dimensiones de tiempo que se le conoce como time intelligence, ¿no? Como inteligencia del tiempo, ¿no? Son funciones muy importantes que eh, se usan en las empresas, por ejemplo, cuando quieres hacer reportes de ventas, por ejemplo, hay ciertos cálculos que son básicos e importantes en todo reporte de ventas, ¿sí? Que lo vamos a ver en breve. Son muy importantes. ¿Qué más? Bueno, DAX como, bueno, perdón, no quise hacer esta raya. Bueno, DAX, como lo comenté en el módulo, en el módulo básico, ¿sí? Los que llevaron ese módulo, pues DAX, ¿qué cosa significa, no? Porque tiene un significado, ¿no? DAX, estas letras, ¿sí? Significa Data Analysis Expression, ¿no? O sea que es, como lo dije, es un análisis de los datos mediante expresiones, funciones o cálculos que yo voy a generar, ¿sí? Eso es DAX. Y bueno, DAX evidentemente es utilizado en Power Pivot. Power Pivot, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con Excel. En Excel hay una parte que hay que activar, por cierto, ¿no? En la configuración hay que activar el Power Pivot, ¿sí? Los que han trabajado con Excel. Y el Power Pivot es como el DAX, es prácticamente lo mismo que DAX. Digamos que está integrado el Excel, pero para poder usarlo hay que activarlo, ¿sí? Y es como el DAX, ¿sí? Eso. A ver, sigamos entonces. Dice Gladys, ¿puede volver a repetir? Disculpe. Sí, claro, Gladys, no te preocupes, ¿no? Como, digamos, haciendo como un resumen, ¿sí? Como un resumen, DAX nos ayuda, son
es una herramienta que tiene el Power BI que nos ayuda a crear cálculos, ¿sí? Como por ejemplo, lo decía, indicadores, no sé, puede ser un indicador de productividad, eficiencia, horas hombre trabajadas, ¿no? O sea, es una herramienta que nos sirve para calcular, hacer operaciones, ¿sí? Con mi data que yo tengo, que yo he cargado, que he limpiado previamente, ¿sí? Con esa data yo puedo generar nueva información mediante cálculos. Entonces DAX me sirve para eso, para hacer cálculos. Y como lo decía, ustedes lo pueden, digamos, relacionar con el Excel cuando usan las fórmulas en Excel, por ejemplo. ¿Sí? Eso, a modo de resumen. Entonces, en DAX existe una sintaxis. ¿Qué es una sintaxis? Pues es la forma en la que se va a escribir estas fórmulas, ¿sí? Estas fórmulas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace un cálculo en DAX usando el lenguaje DAX en Power BI? Dice Mari, buena pregunta, Mari, por cierto, ella dice, ¿cuál es la diferencia de usar DAX y Excel? Bueno, en Excel, ahora, si gustan, a ver, lo quiero para que vean. En Excel, como ustedes saben, cuando trabajan pues con data, ¿no? Por ejemplo, estoy colocando datos aleatorios, ¿no? Entonces, cuando tú quieres hacer una operación, por ejemplo, una suma, ¿qué haces en Excel? Escribes igual, ¿no? Y pones sum de suma y seleccionas todo tu rango. Entonces, a ver, acá lo pongo más grande. Al hacer esto, yo estoy escribiendo una sintaxis o una fórmula, ¿ven? Yo acá he escrito una sintaxis o una fórmula, perdón. A ver, quiero señalarlo. A ver, aquí, ¿no? Eso, pues todos saben, ¿no? Eh, entonces, como ven, se parece un poco, porque ahora vamos a ver que en Power BI también usamos una sintaxis o unas fórmulas para calcular ya sea una suma, un promedio, el máximo. Por ejemplo, yo tengo un rango de datos, un conjunto de datos y quiero saber cuál es el máximo de todos ellos. Entonces, en Excel ustedes pueden poner, por ejemplo, ¿no? Max, ¿no? Max de máximo, y seleccionan el rango y les da como salida el máximo valor de este conjunto de datos, ¿no? Entonces, en DAX es algo similar también. Existe la función max que nos calcula lo mismo. Y lo que decía hace un momento, también se parece, bueno, la diferencia, justo lo que tú me preguntabas, la diferencia es que DAX, eh, digamos que es un poco más sencillo aprender el lenguaje DAX, digamos, para construir medidas, para hacer cálculos. Es más sencillo, ¿sí? A diferencia de otros programas que usan tal vez un lenguaje un poco más complejo. Inclusive, un poco podemos, digamos, diferenciar con Excel, aunque se parecen en verdad, pero podemos diferenciar. Es que en DAX, ahora que lo van a ver, en DAX es más intuitivo. Sí, ahora lo van a ver cuando hagamos esto, es más intuitivo. Y lo que quería también decir es que en Excel, sí, existe el Power Pivot, que es prácticamente, eh, es como el DAX, o sea, usa también el lenguaje DAX, digámoslo así, ¿no? Y para tener Power Pivot en Excel, como le decía, hay que activarlo, ¿no? Entonces, como ven aquí, yo ya lo tengo aquí, porque también uso el Power Pivot en Excel. Entonces, aquí es muy similar, ¿no? Y como ven, también se puede crear medidas, indicadores, KPIs, ¿ves? Pero obviamente, cuando yo tengo un conjunto de datos, pues puedo hacer cálculos, ¿no? Ahora, como no tengo ningún conjunto de datos, pues me sale, como ven, así vacío. Pero solo quería, pues, que miren esto, que también hay en Excel integrado el Power Pivot que usa prácticamente lo mismo que el DAX, el lenguaje DAX, ¿sí? Solo que diría como diferencia adicional
pues ustedes saben que Power BI visualmente es más amigable de trabajar, como lo comentaba hace un momento. En Excel, digamos, el Excel de toda la vida que ustedes conocen, pues es así como lo ven, ¿no? Entonces, si ustedes, para los que han trabajado con Excel y Power BI, pues van a ver o van a notar que Power BI pues es más intuitivo, amigable, ¿sí? Pero eso no quiere decir que Excel sea menos que Power BI, ¿no? Al contrario, ambos son buenas herramientas para análisis de datos, ¿sí? Bien, entonces ¿dónde me quedé? En sintaxis. ¿Qué es una sintaxis? Como lo comenté, es simplemente la fórmula que yo voy a escribir para poder calcular, por ejemplo, digamos, un indicador, ¿no? O quiero calcular las ventas mensuales, por ejemplo. En este caso, como ejemplo, pues están calculando la cantidad, aquí lo voy a señalar, la cantidad total, pues, de las ventas, ¿sí? Está calculando esto menos, o sea, voy a hacer una operación de resta, menos el costo total, ¿no? Ustedes saben que si yo vendo un producto, ¿no? Entonces, cuando yo vendo ese producto, eh, ese dinero que me dan por el producto, pues tengo que restarle, ¿no? Lo que invertí en ese producto, ¿no? Lo que me costó ese producto. Entonces, yo al hacer esa diferencia, pues obtengo, digamos, mi ganancia. Entonces, aquí la fórmula o la sintaxis, que por cierto, toda sintaxis debe comenzar con un título, o sea, en este caso, aquí le hemos puesto fórmula, pero tal vez yo le quise llamar ganancia, por ejemplo. Entonces acá, en lugar de fórmula, escribo ganancia, igual, ¿no? Escribo igual así, y pues coloco las ventas totales, sales amounts, las ventas totales, y le quito mis costos totales, ¿no? Y qué obtengo? Como lo dije, mi ganancia. Entonces, como ven, esa es, digamos, la manera de escribir una sintaxis en el lenguaje DAX en Power BI. Sí, entonces, bueno, acá he colocado algunos, digamos, comentarios para tener en cuenta, pero es entendible, ¿cierto? Es algo, por ejemplo, es algo que a simple vista tiene coherencia, ¿no? Es una fórmula, es una operación, en este caso, de sustracción, una resta, ¿sí? Y también hay otras formas de escribir una fórmula, una sintaxis, como vemos por aquí. Es otra forma, otra manera. En este caso, no estoy haciendo una operación eh, de resta como tal, usando el símbolo menos de resta, sino estoy utilizando una función, ¿sí? Que se llama sum, ¿no? Perdón, que se llama sum, que como vimos hace un momento, es como el Excel, ¿no? Uy, perdón, es como el Excel, ¿no? Cuando tú escribes sum, es porque vas a sumar algo, ¿sí? Desde aquí yo estoy usando una función, la función suma, sum, que se escribe, ¿sí? Y estoy eligiendo qué voy a sumar. Entonces, ¿cómo se compone, digamos, esta sintaxis, en este caso que vemos acá? Primero, se coloca entre paréntesis, ¿qué es lo que voy a sumar yo? ¿Sí? Y lo que yo voy a sumar se encuentra en una columna, ¿cierto? Porque en Excel, por ejemplo, en Excel, cuando tú sumas algo, tú tienes que seleccionar un rango de datos que vas a sumar, ¿no? Pero ese rango pertenece a una columna. Aquí es algo igual. Yo tengo que saber qué columna voy a sumar. En este caso, mi columna de sales amounts o de ventas totales, ¿sí? Pero esa columna pertenece a una tabla, ¿sí? ¿Se acuerdan? En la sesión anterior vimos la tabla de hechos o la fact table en inglés, ¿no? Este acá, fact, hace referencia a la tabla donde se encuentra esa columna que yo quiero, en este caso, sumar. Sí, porque pueden haber muchas columnas que se llamen sales amounts, ¿no? Pero una puede estar en mi tabla de hechos, otra puede estar en otra tabla y así. Entonces, yo tengo que definir
¿En dónde voy a hacer esa operación de suma? ¿En qué tabla y en qué columna? ¿Sí? Acá la tabla y acá nos dice la columna. El 6 Amón es la columna. ¿Sí? Columna. Sí, entonces, bueno, acá también les he puesto alguna nomenclatura, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, pero al final es, digamos, algo que es fácil de entender, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este caso, acá, bueno, lo borré, pero lo voy a quitar. En este caso, ¿sí? A esta suma, que es la función, también se le conoce, bueno, en la función se le llama función de agregación. ¿Sí? Mira, aquí lo he puesto. ¿Sí? C es la función de agregación, que puede ser suma. Si yo quiero, por ejemplo, aquí, si yo quiero dividir dos números, por ejemplo, o dos resultados, no puedo colocar el símbolo de división que es así, ¿no? Sí, o de repente así, ¿no? Un slash. No, aquí debo colocar la función de agregación para dividir. ¿Y cuál es esa? Se llama así, divide, que viene de dividir, ¿no? Que está en inglés. Divide, divides. ¿Sí? Así. Entonces, si yo quiero dividir algo entre algo, pues uso el divide, ¿no? En lugar de suma, coloco divide. Y así hay muchas funciones de agregación que vamos también a estudiarlas. Bueno, bien, entonces, como lo comentaba, ¿no? Aquí también les he colocado a modo de recordatorio eh, cómo es una sintaxis en DAX. ¿Sí? Entonces, es lo mismo lo que ya les comenté, ¿no? Que yo debo hacer referencia a la columna, o sea, a qué columna yo voy a utilizar para hacer esta operación. ¿Sí? La columna y, por supuesto, el nombre de la tabla donde se aloja esa columna, ¿sí? La tabla a la que pertenece esa columna, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Y qué más? Por ejemplo, si mi tabla tiene espacios, o sea, si mi tabla se llama, por ejemplo, se llama tabla de ventas, ¿no? Tabla, así se llama, tabla, tiene un espacio, tabla ventas, así se llama. O sea, no está junto, ¿no? O sea, tabla ventas no está junto. Aquí hay un espacio, hay un espacio. Cuando hay un espacio, cuando en el nombre de mi tabla hay un espacio, pues al momento de yo escribir mi sintaxis en DAX, tengo que colocarla entre comillas simples. ¿Ven? Aquí, porque hay un espacio aquí, ¿sí? Entonces, cuando hay un espacio en el nombre de mi columna, perdón, de mi tabla, debo colocar yo en mi sintaxis el nombre de mi tabla, pero entre comillas simples, ¿sí? Como ven aquí. Y seguidamente, pues, como ya coloqué qué tabla es, pues seguidamente que sigue el nombre de mi columna, ¿no? En este caso, mi columna se llama precio, ¿no? En este ejemplo. Ahora, puedes omitir la comilla simple cuando el nombre de la tabla, pues no tiene espacios, ¿no? Como por ejemplo aquí dice producto. La tabla se llama producto, por ejemplo. Ah, y claro que no se puede omitir escribir estos brackets o ¿cómo le llaman esto? Corchetes, ¿no? Bueno, estos brackets, no tienes que escribirlo. Es parte, digamos, de cómo se escribe una sintaxis, una fórmula en DAX, ¿sí? Bueno, todo lo que explico lo vamos a ver ahora, claro que sí, en la práctica. Y bueno, aquí he colocado una tabla con operadores, ¿sí? Con operadores, digamos, los que se usan siempre, ¿sí? Bueno, esto ya es conocido, ¿no? Como lo comenté, hay operadores aritméticos de comparación. Ahora, en DAX, cuando tú quieres decir, por ejemplo, que algo es igual a algo, pues lógicamente se usa, ¿no? El igual, ¿no? Pero ojo aquí, cuando yo quiero decir que algo no es igual a algo,
debo usar los signos de mayor y menor así, en esta forma que ven, así como está ahí. Y bueno, para mayor igual, si eso no cambia, mayor igual, ¿no? Eso no cambia. Ahora, cuando yo quiero concatenar texto o cuando quiero unir texto, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Con este operador o símbolo, este símbolo bueno, se llama ampersand, ¿no? Que es que es un símbolo que me indica la unión, ¿sí? De dos cadenas de texto, ¿sí? Se llama ampersand. Eso también vamos a verlo en breve. Y los operadores lógicos, sí, que sirven cuando hacemos nosotros, así como en Excel también podemos escribir sintaxis o fórmulas condicionales, ¿no? Por ejemplo, yo digo, si la columna country, ¿no? Country es igual a USA, ¿no? Cuando yo hago referencia a un texto, siempre debe estar entre comillas, ¿no? Entre comillas. Entonces, y digo, ¿no? Si country es igual a USA y este aquí, también hace referencia como un I, ¿sí? Como un I. Es como el Excel, sí, 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 es parecido al Excel. Es prácticamente muy similar en cuanto a los operadores o los símbolos que se usan. Sí, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Si country es igual a USA y mi cantidad, quantity, ¿no? Que es una columna, ¿sí? Es igual, o no, perdón, es mayor a cero, pues hace esta operación, ¿no? Ahora, si yo quiero decir o, ¿no? Sí, ¿no? Si el country es igual a USA o la cantidad, o, esto doble, este símbolo, que son como dos líneas paralelas, es equivalente a decir un o, ¿sí? O la cantidad es mayor a tanto, ¿no? O sea, si algo es igual a algo o algo es mayor a algo, así, ¿no? Y cuando queremos negar, ¿no? Una negación, cuando queremos negar, se hace con este símbolo de exclamación, ¿no? Coloco el símbolo de exclamación delante de aquello que quiero negar, ¿no? Por ejemplo, si digo el símbolo y pongo country igual a USA, eso significa eh, que, que me considere ciertos valores que no sean igual a USA, ¿sí? Igual lo vamos a ver en breve, no se preocupe. Entonces, como por ahí decía Philip, sí, es parecido, solo que me parece que en Excel no he visto cuando una, quieres negar, por ejemplo, algo, creo que no puedes usar, que yo recuerde, este operador, ¿no? No he visto. ¿Sí? Así que este operador, digamos que sería propio del lenguaje DAX, ¿no? Que tenemos en Power BI. Y bueno, hay funciones básicas también, ¿sí? Funciones básicas que vamos a ver algunos ejemplos también. Eh, Ahora, como es una sesión bastante corta, pues vamos a ver lo más importante, los casos más usuales importantes, ¿no? Porque ver cada función y ejemplos, pues ustedes verán que son muchas funciones y pues la clase pues no daría como para ver cada función, ¿no? Pero voy a explicarles las más usuales, ¿sí? Bueno, hay funciones para manipular texto, funciones lógicas, ¿sí? Funciones que, como les expliqué, ¿no? El if o el and, ¿sí? Ojo que todo está en inglés, ¿no? Obviamente así se trabaja. Dice Philip, pregunta si DAX es como un lenguaje de programación. Bueno, yo diría que DAX en sí no es como tal, o sea, yo considero que se parece a un lenguaje de programación, ya que tú puedes crear cláusulas, por ejemplo, condicionales, ¿sí? Pero desde mi punto de vista, yo considero cuando tú quieres programar algo, si quieres, por ejemplo, tú quieres elaborar un aplicativo, tienes que usar programación. Entonces, usas tú un input o una entrada, ¿sí? Creas
creas tus fórmulas, tu lenguaje de programación, ¿sí? Que pues, puede ser en Python o en R o en otros, y te genera un resultado, ¿sí? Pero en Power BI, con DAX, no está, digamos, orientado, desde mi punto de vista, no está orientado a crear, por ejemplo, aplicativos, o no es más como para elaborar cálculos, ¿no? Ya sea simples o hasta cálculos complejos, ¿no? Y evidentemente para estos cálculos complejos, pues se requieren muchas líneas de código o muchas líneas donde has colocado muchas funciones, muchas fórmulas DAX, ¿no? Entonces, digamos que es una forma de programar, pero el fin es distinto, ¿no? No estás creando una aplicación. Entonces, yo lo veo de esa manera, ¿no? O sea, de cierta manera es como programar, pero tu objetivo es otro, ¿sí? No sé si se entendió. Sí, o sea, al final tu objetivo, ¿cuál es? O sea, el Power BI, ¿para qué sirve al final? Para crear, pues, visualizaciones, ¿no? Para crear mis gráficos impactantes, y todos estos gráficos, estos cuadros, estas visuales, pues se alimentan de, por ejemplo, indicadores, ¿no? Y un indicador, ¿cómo nace, cómo se genera? Pues mediante ciertos cálculos que se hacen internamente con el lenguaje DAX, ¿no? Entonces, como ven, el objetivo es claro, ¿no? Es diseñar un dashboard interactivo, ¿sí? Entonces, esto usando, obviamente, funciones DAX, ¿no? Eso es lo que te podría decir, Philip. Espero que se haya entendido. Entonces, hay muchas funciones. Gracias a ti por tu pregunta, Philip. Hay muchas funciones básicas. Sí, entonces yo le voy a pasar esta, obviamente en la página oficial de Microsoft, yo les voy a pasar este enlace ahora para que también lo vean conmigo al mismo tiempo, ¿sí? Aquí, a ver si pueden entrar. Aquí están todas digamos, es la Biblia o es el diccionario de todas las funciones DAX, ¿no? Y esto de aquí se va actualizando cada cierto tiempo, ¿sí? Se van actualizando. Entonces, como ven, hay muchas funciones aquí DAX que en breve vamos a revisar, ¿sí? Hay muchas, muchas. ¿Sí? Y voy a yo aquí a dejar en una que vamos a ver en un momento, ¿sí? Que se llama funciones de texto. Aquí funciones de texto. Este format es muy usado, format, ¿sí? Entonces, ustedes pueden, bueno, sean curiosos y entren aquí a este link y pueden explorar y pueden ver, ¿no? O sea, y hay ejemplos inclusive, o sea, si no te acuerdas una fórmula, porque tampoco, pues la idea es que te sepas de memoria todas las funciones DAX, ¿no? Sino que sepas las más importantes, ¿no? Y de uso diario. Y si no te acuerdas una fórmula, pues vas aquí donde están todas las fórmulas, ¿no? O sea, si quieres ejemplos, si quieres explicaciones más a detalle, aquí puedes encontrar. O si no, también usas alguna inteligencia artificial, ¿no? No sé, ChatGPT, y también le puedes pedir que te explique una función DAX, ¿no? También puedes hacer eso. De hecho, está muy de moda eso, ¿no? Y es una ventaja, ¿no? Porque así, antes, hace años, pues no había esta inteligencia artificial, no había ChatGPT, entonces, pues, eh, era una forma diferente de aprender, ¿no? Pero ahora tú le pides cualquier cosa y te responde y te da ejemplos, ¿no? Pero siempre es bueno consultar con las fuentes oficiales, ¿no? Porque ustedes saben que a veces se puede equivocar a veces el ChatGPT. Sí, claro, lo mando nuevamente el enlace, no te preocupes, Sonia. Siempre es bueno consultar con las fuentes oficiales, ¿no? Que en este caso es la web de Microsoft, ¿sí? Eso, ustedes pueden ahí explorar y ver y todo ello. Entonces, antes de seguir con esto, vamos a hacer un ejemplo así sencillo, ¿sí? Y para ello,
les pido por favor que se descarguen estos archivos que, bueno, he modificado yo, que les pasé en la clase anterior, les pasé un link con el material de clase, ¿no? Entonces yo he hecho unos cambios, ¿sí? Y les voy a compartir este de aquí que dice sesión 3, bueno, 03 dice, y les voy a compartir ahora, ¿no? Para que puedan descargar todo este material de aquí. ¿Sí? Lo descargan en sus computadoras, ¿sí? Y para que puedan trabajar a la par conmigo. Bien, listo. Entonces yo ya me descargué todo esto que está aquí y vamos a abrir el ejemplo uno, ¿sí? Que es un archivo en Excel. ¿Sí? Entonces voy a abrirlo, a ver, me da un momento. Ejemplo uno. Háganlo, esperen. Creo que no lo descargué, o sí, ejemplo uno. No, voy a descargarlo, no lo descargué. Ejemplo uno, sí, lo descargo. Sí, ya lo tengo descargado, entonces voy a abrir mi eh, Power BI que está aquí. Entonces vamos a ver ejemplos de cómo aplicamos estas funciones DAX, ¿sí? A ver, mientras carga ya, listo, lo tengo aquí. Igual, por lo pronto, si tienen dudas, consultas, pueden escribirlo en el chat. Bien, entonces como ven, repito, no, yo todavía no tengo, no he vinculado el Power BI que tengo con una cuenta, ¿no? Porque eso vamos a hacerlo en la siguiente sesión, ¿sí? Así que cierro aquí y le doy en informe en blanco, ¿sí? Y voy a cargar este archivo que me acabo de descargar, ¿sí? Que se llama ejemplo uno. Ejemplo uno. Sí, a ver. Mientras carga, unos segundos. Entonces, como ustedes saben siempre, en esta ventana selecciono, bueno, en este caso es la pestaña Data o Data, y le doy en Transformar datos. Como buena práctica, y le damos así, ¿no? Entonces, rápidamente, bueno, es un dato, es pequeñísimo, es como ejemplo que quiero mostrarles. Bien, tiene información, tiene las columnas de año y mes. Entonces, ambos son números, está correcto. Bien, listo. Cerramos y aplicamos aquí. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Sí? Mientras carga, algunos ejemplos. Entonces, a ver, ¿cómo hago yo para empezar a crear mis primeras medidas en DAX? A ver, ¿cómo hago, profesor? Dicen ustedes. Una vez que ya cargó es mi data, ¿sí? Que está aquí en la parte derecha, ¿ven? Aquí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Le doy clic a donde dice data, clic, y me sale ven aquí, me salió una opción que dice acá arriba, herramientas de tablas. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Ahora, yo acá digamos, aquí en esta parte donde se hacen los gráficos, yo no voy a hacer ningún gráfico todavía, pero yo voy a trabajar con mi data. Entonces, para yo trabajar, para yo ver mis columnas, para ver la información que contiene mi data, entonces voy a irme en la parte de izquierda, aquí, abajo de estas barras que están aquí, de la vista de informe, abajo dice que, que es vista de tabla, ¿sí? Entonces, me sale la información que tengo yo aquí en mi tabla que se llama data. Bien, entonces arriba me salió, miren arriba, me salió opciones, donde dice cálculos, opciones me salió. Entonces yo voy a crear pues mis primeras medidas, ¿no? Voy a hacer algunos ejemplos, ¿sí? Bien, entonces, para yo crear una medida calculada, porque se llama así medida calculada, puedo hacer clic donde dice acá, medida calculada, ¿sí? Pero yo ahora voy a trabajar, como estoy trabajando yo con una tabla, voy a trabajar yo con columnas. Entonces voy a crear una columna calculada.
¿sí? No sé si acá se los comenté. Claro, es que justo era la siguiente diapositiva, ¿no? Que era. Entonces, antes de seguir, ¿sí? Es comentarles que con DAX podemos crear ya sea columnas calculadas, que es lo que vamos a hacer ahora, columnas calculadas, podemos crear tablas calculadas, que también vamos a crear, ¿sí? Una tabla muy clásica y muy conocida y muy útil que se recomienda hacer se llama la tabla de tiempo, ¿sí? Que es un calendario, ¿sí? Y también podemos crear medidas calculadas, ¿no? Medidas calculadas, tablas calculadas y columnas calculadas. Son tres cosas que podemos crear con DAX, ¿sí? Todas ellas mediante funciones, mediante fórmulas que vamos a ver, ¿sí? Y esto muy importante, nuevamente repito, es Time Intelligence, que son medidas calculadas, sí, que las típicas o las muy conocidas son el year to date, no sé si ustedes han escuchado el year to date, el last year, que me calcula, por ejemplo, el year to date me calcula en lo que es el ámbito de ventas, me calcula el acumulado de ventas, por ejemplo, si yo estoy ahora en noviembre, entonces me calcula todo el acumulado desde enero hasta noviembre de mis ventas. Ese sería el to date, ese cálculo. Y el last year, pues es mis ventas, por ejemplo, de pues, noviembre, pero del año pasado, ¿no? Entonces, para yo comparar, ¿sí? Lo vamos a ver en detalle más adelante. Bien, entonces yo voy a comenzar a crear, ¿sí? Esto que está aquí, columnas calculadas. Entonces, antes de crear, pues brevemente repasamos un poco esto. Al final, bueno, usamos, como siempre usamos acá, las expresiones DAX, ¿sí? Bueno, les he puesto alguna información, pero vamos a verlo mejor en la práctica, ¿sí? Entonces, cuando yo creo columnas calculadas, lo que hace internamente Power BI es trabajar con cada fila, ¿sí? Con cada fila trabaja el Power BI, con cada fila. Ahora, digamos, una desventaja, digamos así, de trabajar con cada fila es que cuando me crea estas columnas calculadas, pues crea data, ¿no? Evidentemente crea data y esto me va a ocupar lugar en mi disco duro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que mi archivo, o sea, que el peso de un archivo en Power BI, mientras más cálculos haga de columnas calculadas, más pesado va a ser. ¿Por qué? Porque va a haber más información que se crea y se guarda en las columnas que yo acabo de calcular. Sí, es, digamos, una desventaja. Sí, pero hay ocasiones en las que sí o sí tenemos que crear columnas calculadas, ¿sí? Y pues eso es. No se recomienda crear muchas columnas calculadas justamente por ello, ¿no? Porque me consume espacio en disco, ¿sí? Entonces, bueno, en pocas palabras, cuando trabajamos a nivel de cada fila, pues el cálculo es a nivel de cada fila. Por ejemplo, si tengo cantidad de productos y el valor que costó ese producto o esa cantidad de productos, si yo hago la operación quiero saber cuánto fue mi venta total, pues simplemente multiplico, ¿no? Está multiplicando la cantidad por el valor y me sale venta total, ¿no? Entonces, en una fila ya tengo un cálculo. Entonces, quiero hacer otro cálculo. Se va a la siguiente fila, ¿no? Y así. Como ven, lo hace fila por fila, ¿no? Y me calcula el total de ventas. Eso es, ¿sí? Entonces, es como lo que ocurre en Excel, ¿no? Cuando ustedes hacen una operación, lo hacen a nivel de fila por fila, ¿sí? Entonces, ahí radica una diferencia, digamos, interesante e importante que tiene Excel con Power BI, ya que en Power BI tú puedes trabajar, claro que sí, con columnas calculadas, ¿no? Así como en Excel, ¿no? Fila por fila. Pero también puedes tú crear medidas calculadas que es diferente que ahora vamos a ver. Y puedes crear tablas calculadas, inclusive, que eso no lo puedes hacer en Excel como tal, ¿no?
A menos que actives en Excel, como lo decía, que actives el Power Pivot, ¿no? Pero así, Excel como tal no tiene esa capacidad, ¿sí? Bien, entonces ya vimos un poco aquí de teoría, ¿sí? Ya, esto lo vemos después, así que vamos a volver a la práctica, ¿sí? Bien, entonces, aquí, ¿qué puedo yo hacer? Si yo quiero, voy a hacer diversos cálculos, ¿sí? Diversas columnas calculadas, ¿sí? ¿Cómo? A ver, entonces, ¿qué pasa si yo hago esto? Miren, yo coloco acá, ¿no? En nueva columna calculada, clic. Cuando hago clic, me aparece una barra, ¿no? Así como en Excel. Me dice columna igual a algo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que se llame día, por ejemplo, día. Yo digo día, digamos que se va a llamar la columna, día va a ser igual a qué. Yo puedo crear, como lo decía, constantes, puedo escribir una fórmula, entonces voy a escribir una constante, día igual a uno. ¿Sí? Entonces cuando yo le dé en Enter, ¿sí? Va a trabajar a nivel de fila, como le decía. Le doy Enter y como ven, en cada fila me colocó el uno, ¿sí? Porque trabaja a nivel de fila, ¿sí? Para que vean esa, digamos, esa forma de trabajar de una columna calculada, ¿sí? A nivel de fila. ¿Qué más? No. Ahora, hay otra fórmula interesante. Nuevamente, clic en acá, en Data, le doy clic, ¿sí? Y le doy a nueva columna. Y voy a crear otra medida calculada, perdón, otra columna calculada voy a crear. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber la fecha. Escribo fecha y hay una función que se llama date, ¿sí? Si ustedes lo buscan aquí si lo buscan, ¿no? Van a ver una función que se llama date, así. Entonces, cuando yo escribo una función, ya me sale una lista, ¿no? De las posibles funciones que puedo usar. Entonces, así te puedes guiar, ¿no? Date. Bien, entonces escribo date y entre paréntesis, coloco, como dice ahí, ¿ven? Me sale un mensaje ya aquí arriba, ¿no? O sea, como una ayuda. Debo colocar año, mes y día, por ejemplo. Entonces yo coloco, evidentemente, cada valor entre comillas, ¿no? Porque es un texto. Año, por ejemplo, 2024 estamos, por ejemplo. Entonces coloco entre comillas, a ver, coloco entre comillas, 2024 coma, el mes. Por ejemplo, estamos en noviembre, 11 y coloco el día, estamos 11 también, entre comillas. Cierro, enter, y me crea la fecha, ¿ven? Así. Ahora, esto ya está en formato de fecha. ¿Cómo me di cuenta que ya está en formato de fecha? Porque automáticamente, digamos, la fuente se colocó así, tipo cursiva, ¿no? Y además, aquí arriba, donde dice tipo de datos, sí, a ver si lo señalo aquí. En tipo de datos, ya está por defecto fecha y hora, ¿no? Y el formato también me sale así como fecha y hora, así. ¿Qué más? Bueno, podemos continuar, por ejemplo, queremos crear otra columna calculada. Clic a Data o a Data, nueva columna. Y a ver, podemos también, ojo, podemos extraer información de una columna o extraer caracteres, ¿sí? Pero ahora, a ver, ¿qué les parece si quiero usar esta función que les comenté hace un momento, el format? Muy, muy importante, format. Este de aquí. Entonces, si yo coloco aquí, yo quiero saber, por ejemplo, la semana. Si quiero saber la semana de una fecha X. Por ejemplo, de esta fecha que yo acabo de poner. Entonces, coloco semana,
que es el título de mi columna, y pongo format, ¿sí? ¿Ven? ¿Qué más? Me dice que coloque el valor. ¿Qué valor de la fecha? O sea, el valor de mi columna a la cual hago referencia. ¿Y cuál es mi columna? Fecha. Escribo fecha y acá me aparece, ¿ven? Aparece el nombre de la columna que yo voy a usar, ¿no? Fecha. Y en format se coloca, es la columna que yo hago referencia, coma, y hay diversos tipos de formatos, ¿sí? Si ustedes ven aquí, hay muchos tipos de formatos por aquí, ¿ven? Aquí. Si yo coloco D, se muestra el día como un número sin un cero interlineado. Bueno, hay muchos formatos que yo puedo elegir. Si coloco W, en este caso W viene de week, ¿sí? Del inglés week. Entonces puedo colocar la semana, por ejemplo. Yo digo, por ejemplo, si coloco, por ejemplo, así, entre comillas. Si coloco así, week, si coloco una sola W, ¿qué cosa me sale? Dice aquí, muestra el día de la semana como un número, uno para el domingo y 7 para el sábado. Entonces, ¿ven? Y yo puedo colocar es cualquiera de estos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber el mes, por ejemplo, en texto, coloco así, 3 Ms, el mes abreviado, por ejemplo, ¿no? Entonces, si coloco acá, bueno, como he puesto semana, bien, nos quedamos en semana. Y coloco 3 W. Entonces, 3 W, ¿para qué sirve? Y vimos, a ver. 3 W, ahí está, perdón, 2 W. Muestra la semana del año, por ejemplo. Así. 2 W, cierro paréntesis y enter, y me muestra la semana del año. O sea, esta semana del 11 de noviembre de este año corresponde a la semana 46 del año. ¿Sí? Ahora, si yo no quiero semana, a ver, yo quiero otra cosa. Entonces, clic, nueva columna. Yo quiero nombre del mes. Nombre, mes. Así. Igual, forma, ¿sí? Siempre forma. El valor que yo quiero, en este caso, ¿cuál es? Fecha. Esa es mi referencia, fecha, coma. ¿Y cómo quiero que sea el formato? Si queremos el mes como texto, ¿no? Colocamos, como dice aquí, 4 veces M, ¿no? Entre comillas, obviamente. Una, dos, tres, cuatro, entre comillas, cierro. Y ven, me sale así, noviembre, el mes. ¿Ven? Entonces, así podemos nosotros ir explorando con cada formato personalizado, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, pero profesor, el mes está así con minúscula, empieza la N, yo quiero que empiece con mayúscula la N. Entonces, también existe una fórmula para eso. ¿Y cuál es esa? Pues simplemente clic aquí en Data o Data, nueva columna, ¿sí? Mientras carga un poquito. Y acá coloco, por ejemplo, mes, así. Hay una fórmula que se llama Upper, algo así. Ajá, Upper. Que me convierte, por ejemplo, todo el texto, eh, si está en minúscula, lo convierte en mayúscula. Entonces, si yo coloco, ¿cuál es mi texto? Mi texto está en la columna que se llama nombre mes. Entonces coloco nombre, ya está. Nombre mes y me detecta, ¿no? Esa columna, por ejemplo. Le doy enter. Ah, perdón. Es que, claro, es que me salió un mensaje porque mes ya se llama esta columna de aquí. Entonces no puede haber dos columnas con el mismo nombre. Entonces yo le llamo mes mayúscula, no sé, o mes mayús, así, por ejemplo. Y ahí sí.
Entonces, como ven, ahora se transformó todo a mayúscula, ¿sí? Y así, entonces, ustedes mismos pueden jugar, explorar, ¿sí? Con cada tipo de fórmula, ¿sí? Yo voy a seguir avanzando porque si hago fórmula por fórmula, eh, vamos a tomar mucho tiempo. Así que voy a terminar con estas diapos que tengo y vamos a avanzar con más cosas, ¿sí? Bien, entonces, bueno, puedo acá yo seguir escribiendo mis sintaxis, mis fórmulas. Puedo seguir creando columnas calculadas, que es lo que he hecho hasta ahora. Y ahora, ¿cómo me di cuenta que he creado una columna calculada? Pues una columna calculada se caracteriza, a ver si, porque tiene esta forma, ¿ven? Tiene como parece como una tabla, ¿no? Aquí, y tiene como un FX. O sea, ese símbolo indica que es una columna calculada, ¿sí? Ahora, perdón, también puedo crear yo tablas calculadas, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Una muy usual, como le decía, es la tabla calendario. Muy importante esta aquí, ¿sí? A ver, voy a seguir y luego vemos en la práctica cómo hacemos eso. Y también podemos crear, como le decía, medidas calculadas, ¿no? Que son operaciones, básicamente. Promedios, divisiones, conteos conteos, por ejemplo, cuántos elementos hay en una columna, ¿no? Cuenta eso. Y una ventaja, ¿sí? Ojo con esto, una ventaja de una medida calculada es que no trabaja, a diferencia de una columna calculada, no trabaja fila a fila, o sea, no trabaja por fila, sino trabaja a nivel global, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero la suma total de ventas, ¿sí? Entonces, internamente, el cálculo que hace Power BI, bueno, DAX en este caso, no es fila por fila, sino hace un cálculo global. O sea, de todo mi data, me calcula o hace una sumatoria, ¿sí? De todas mis ventas, ¿no? Entonces ya no va a ser fila por fila, que es lo que, como le decía, ocupa más espacio, sino lo hace mucho más rápido de forma global. Y pues evidentemente, como consecuencia de eso, la información que se genera no se almacena en el disco, no se almacena. Entonces, el archivo pues pesa menos, ¿no? O sea, pesa menos a diferencia de uno que pues se crearon con medidas, perdón, con columnas calculadas, ¿no? Es algo muy importante de destacar. A ver. Y cuando hablamos de medidas calculadas, hay dos tipos de medidas. Implícitas, perdón, son las que se generan por defecto. Miren, yo cuando cargué, cuando creé esta tabla, ¿no? Esto que hice, miren, el campo mes, ven aquí, el campo mes, tiene como un símbolo de sumatoria al costado. ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué sucede? Que mes, si vamos a la columna mes, esto de aquí, a ver, esto de aquí de mes, como ustedes ven, son números. ¿Sí? Entonces, cada vez que Power BI encuentra una columna con números, por defecto hace una sumatoria. Siempre. Cuando ve números, aplica una sumatoria. Entonces, esa operación que se hizo por defecto se llama una medida implícita. A ver, esperen. Se llama medida implícita, ¿sí? ¿Por qué? Porque son medidas que yo no las he creado, o sea, lo ha creado el software por sí mismo, ¿sí? Y a diferencia de una medida explícita, son aquellas medidas que yo mismo creo, ¿no? Yo mismo escribo mi fórmula y creo la medida, ¿sí? Entonces, como recomendación, es evitar basarse de esas medidas implícitas que genera el software por defecto, ¿no?
que muchas veces no sabemos o tal vez el cálculo que hizo no es el correcto. ¿Cómo así, profesor? Como en este caso, por ejemplo, ¿no? No tiene sentido sumar los meses, ¿no? O sea, por ejemplo, enero es el mes uno, ¿no? Febrero 2, marzo 3. Entonces, no tiene sentido hacer una sumatoria de los números de los meses, ¿cierto? Entonces, por eso es que no se recomienda eh, evitar hacer operaciones o evitar considerar estas medidas implícitas, ¿no? Porque si yo arrastro, por ejemplo, yo arrastro acá mes, entonces me sale, a ver, voy a colocar acá una tarjeta. Entonces, suma de mes, ¿no? 78 suma de mes, no tiene sentido. Entonces, justamente por eso, evitar estas medidas implícitas. Igual pasa, por ejemplo, con la edad, ¿no? Bueno, tal vez no, para hacer un promedio de la edad, claro, sumo la edad, divido, ¿no? Pero sumar edades como que tampoco, ¿no? Tiene coherencia. Hallar tal vez el máximo o mínimo, sí, de una edad, sí, pero sumar edades, eso no. Bien, entonces, acá hay un versus, ¿no? Un versus entre columnas calculadas y medidas calculadas. Entonces, así rápidamente, ¿no? Una columna calculada, pues, más que todo se usa cuando queremos aplicar un filtro. ¿Cómo así? A ver, ¿dónde está? Por ejemplo, si yo quiero filtrar, bueno, acá no se ve, pero yo digo, quiero filtrar el mes noviembre. Entonces, justamente como yo creé una columna calculada de noviembre, entonces me va a servir esto. Claro que sí, me va a servir pues para mis filtros, ¿no? Yo quiero un filtro de noviembre. Si hubiera más meses, pues noviembre, diciembre, enero, febrero. Entonces me sirve, perdón, me sirve como filtro, ¿no? Para yo filtrar. ¿Qué es un filtro, no? De repente, si no lo ven aquí, entonces, cuando yo, por ejemplo, agarro, no sé, por ejemplo, mes, aquí, lo arrastro, y yo coloco una segmentación de datos aquí. Entonces, si acá hubieran más meses, pues me va a servir como filtro, ¿no? Como filtro. Pues, para eso sí sirve la creación de curvas calculadas, como vimos aquí. Y bueno, aquí ya tenemos una comparación, ¿no? Entre una curva calculada y una medida calculada. Entonces, como ya lo comenté antes, una medida calculada se usa para crear porcentajes, ratios, indicadores, ¿sí? Y pues algo muy importante a tener en cuenta es esto, ¿no? El uso del espacio y el CPU, el uso de tu procesador. Entonces, obviamente, con medidas calculadas, pues tu procesador, tu memoria RAM, pues va a hacer menos trabajo, ¿no? Entonces va a ser más rápida, va a ser más fluida trabajar con Power BI, ¿no? Yo alguna vez, cuando empezaba, pues, creaba, pues, hacía mis cálculos, o perdón, mis creaciones de las columnas calculadas, y como era tanta información, pues notaba que mi Power BI se ponía muy lento, o sea, lento, lento, lento. Entonces, obviamente, me di cuenta, ¿no? Así digamos, en carne propia, que es mejor crear una medida calculada. No, nunca una columna calculada. O sea, solo para filtros, sí, pero para otras cosas no se recomienda, ¿sí? Y esta última diapositiva, ya para pasar a la práctica, también muy importante, muy, muy importante. La función calculate, perdón, la función calculate, que es la más importante de todas, y el time intelligence, que lo vamos a ver también. Muy importante, ¿sí? Lo vamos a ver ahora. Perdón, listo. Bien, entonces para ello vamos a usar, ¿sí? Ustedes también tienen que descargar este que dice ejemplo uno, este de aquí, que es un archivo que ya está en Power BI.
¿sí? Entonces yo voy a abrir, ¿sí? Voy a abrir el ejemplo uno y voy a cerrar esto. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda? ¿Sí? Mientras carga aquí, ¿sí? Si todo quedó claro, algo que no entendieron, o sea, como vimos, son tres, tres temas importantes, ¿no? Las columnas calculadas, las tablas calculadas y las medidas calculadas, ¿sí? Ya vimos un poquito de lo que es las columnas calculadas y ahora vamos a ver lo demás, ¿sí? A ver, mientras carga, a ver, un momento, a ver, ok, listo. Entonces yo acá cierro, obviamente, y ya está, ya se abrió, ¿sí? Si ustedes, a ver, voy a revisar aquí si hay algún mensaje. Ya. Ustedes se dan cuenta, este archivo que dice ejemplo uno es lo mismo casi de lo que vimos en la clase anterior, ¿no? La sesión 2, ¿no? Cuando hicimos un modelo de datos, ¿sí? Si ¿se acuerdan? Tipo estrella. Bueno, el anterior fue tipo copo de nieve, pero aquí yo lo he cambiado un poco, lo he cambiado para tener un modelo estrella más simple, ¿no? Y estas dos tablas de aquí, su categoría y categoría, las he inhabilitado, ¿no? Para que, ¿ven? Aquí las he inhabilitado para que no se vean para que no interfieran con mis cálculos, sino para no tomarlos en cuenta. Sí, este es mi modelo, digamos, ¿sí? Entonces, vamos a crear una tabla calculada, ¿sí? Una de las tablas más importantes es la de calendario. ¿Y cómo hago eso? Pues así, de la siguiente manera. Me voy a donde dice modelado, aquí, modelado, y acá me sale opciones de cálculos y dice, por aquí dice nueva tabla, ¿cierto? Clic en nueva tabla y me sale mi barra de fórmulas aquí, ¿sí? ¿Está bien? Así, ya está. Y voy a crear mi tabla calendario, que se llama. Sí, le voy a llamar calendario. ¿Y cómo es esa función? Igual a qué. Se llama calendar, ¿sí? Porque viene de calendar. Y tengo que colocar la fecha de inicio y la fecha final. Entonces, digamos que voy a colocar como fecha de inicio primero. ah, Pero hay que trabajar con un rango bastante amplio. Siempre se recomienda trabajar con rangos amplios, ¿sí? Porque a veces uno no sabe qué tan amplia es mi data, o si es histórica o no. Entonces la información que yo coloque aquí debe estar entre comillas. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Que va del uno de enero del 2000, no sé, del 2000 si gusta, o 2010 por ejemplo. Y que vaya hasta, ¿no? Coma, hasta, entre comillas, hasta el uno del 2030 por ejemplo. Cierro paréntesis, le doy enter. Y ya está, se creó mi tabla calendario. ¿Ven? Aquí está la tabla calendario, a la derecha. Como ven, tiene una forma diferente, ¿no? Se diferencia de las otras tablas porque tiene una tabla y tiene ahí como parece como una calculadora, ¿no? Es pequeñita. Entonces, esto es una tabla calculada. Entonces, yo en esa tabla calculada puedo hacer operaciones también.
Le doy clic aquí y nos vamos aquí a la vista de tabla. Aquí. ¿Ven? Miren, me ha puesto todos los días desde el 2020, 2010 hasta el 2030. Yo aquí puedo hacer operaciones, por ejemplo. Puedo hacer operaciones. Por ejemplo, yo puedo crear acá, aquí, puedo crear, como vimos hace un momento, crear mis columnas calculadas. Acá, columnas calculadas. Por ejemplo, si yo quiero que me muestre solamente eh, el mes, ¿no? ¿Recuerdan que vimos el mes? Coloco acá mes, ¿verdad? Coloco mes y format, ¿sí? ¿Se acuerdan de la format? ¿De quién? De date. Selecciono date. Desde aquí el date, calendario. Y como ven, aquí me muestra también otras opciones. O sea, yo puedo extraer, si yo quiero, el año, el mes aparte como día, ¿sí? O el número del mes también, o el mes como texto, ¿sí? A ver, ¿qué pasa si yo extraigo el año? Entonces, clic aquí en año, ¿sí? Y cierro. Va a salir un error, porque, a ver, debe ser ya, por esto. No es con format, era así, calendario, solamente calendario, date y año. Entonces, como ven, mes igual acá, calendario, date, punto año, me extrae solamente el año, pero aquí no se llama mes, se llama año. Sí, año, perdón. ¿Ven? Y lo mismo puedo hacer con el mes, ¿no? Creo otra columna, ¿sí? Herramientas de tabla, nueva columna, mes, por ejemplo, igual, eh, calendar, calendario, en este caso el date, punto, por ejemplo, yo quiero el mes, así, enero, ¿eh? Enero. Yo quiero el día, por ejemplo. También puedo hacer esto, puedo copiar todo, copio, creo nueva columna, pego aquí y acá le cambio, ¿no? Y pongo día, pues, día. Y en vez de mes, coloco aquí día, ¿sí? Perdón. Y así, ¿ven? Yo puedo extraer información de aquí. Así. Y así yo puedo seguir haciendo muchos cálculos, muchas columnas calculadas, ¿sí? Pero ahora quiero mostrarles algo más importante que yo considero. Vamos al modelo de datos que está aquí, ¿sí? Vista de modelo. Y vemos que por ahí se encuentra nuestra tabla calendario, ¿ven? Aquí está. Está por aquí solita, o sea, está sin alguna relación, ¿ven? Está acá solita. Entonces, lo que hay que hacer aquí es, hay que buscar una relación entre la tabla de hechos, que es la de ventas, y mi calendario, ¿sí? Entonces, ¿cuál será esa relación o ese vínculo? Pues voy a tomar la fecha de orden, ¿sí? La fecha de orden, clic y lo arrastro y lo pongo en date, que es fecha en inglés, date. Y ven, la fecha de orden, bueno, tiene un formato específico y mi fecha date también está aquí. Entonces, voy a buscar una relación aquí y le doy en de date hacia fecha de orden, perdón. Ahora sí. Y le doy, perdón, en guardar. Ya he creado una relación, ¿ven? Entre mi tabla calendario
y mi modelo de datos. Muy importante esta relación. Pues volvemos a la vista de informe, ¿sí? Y ya tenemos eh, creada nuestra tabla calendario aquí. Entonces, si queremos, por ejemplo, hacer digamos que queremos acá, nos vamos a la tabla de ventas, ¿no? Y queremos, por ejemplo, colocar, no sé, código de producto, o producto, mejor dicho, aquí está, producto. No, de ventas. Hablamos de ventas, mejor. Cantidades de ventas, ¿no? Aquí. Y lo quiero en una tabla, ¿sí? Y lo quiero por tipo, no sé, de código de tienda. ¿Qué se me ocurre? ¿Ven? Y yo puedo usar mi tabla calendario como filtro, ¿sí? Como filtro. Entonces yo puedo colocar aquí, si quiero filtrar, por ejemplo, por mes y quiero por año. Ahí está. Voy a hacer una segmentación de datos aquí, segmento datos, o una tabla, mejor, para que sea más fácil. Ya, pero como ven, el año, ¿qué hace con el año? Es todo el viaje, me está sumando el año. Entonces, no tiene sentido que me sume los años, ¿no? Entonces, justamente lo que decía, ¿no? Evitar las medidas implícitas. Entonces, yo no quiero suma, yo quiero no resumir, o sea, que me muestre todos los años así, como está. ¿Ven? Así. Entonces ya tengo mi filtro creado, ¿sí? De años y meses, por ejemplo, ¿ven? Entonces, si yo hago clic, eh, si se ve bien aquí, a ver, yo puedo acá filtrar, ¿no? Yo digo, en el año 2016, como ven, no hubo ventas ahí, ¿no? Ya. Y quiero febrero. Ah, y en febrero, ¿de qué año? O sea, yo tengo febrero de el 2010 hasta el 2022. Tengo data. ¿Ok? Junio. ¿Ya? Si yo quiero que sea enero del 2012. Ah, ya. ¿Ok? Ya tengo esta data, ¿no? Quiero julio del 2012. Ya, ahí está. ¿Ven? Entonces yo así puedo jugar con mi data, ¿ven? Con mis filtros, ahora que los tengo. Y estos filtros vinieron como de la tabla calendario de la tabla calculada calendario que yo creé. ¿Sí? Entonces, es muy recomendable como buena práctica crearse una tabla calendario. ¿Sí? Es muy eh, buena práctica hacer ello. ¿Sí? Y así, puedes tú incorporar más información, por ejemplo, no sé, pues el producto, ¿qué producto es? Nombre de producto, ¿no? Puedes poner más información, hacer gráficos, ¿no? Como vimos en la sesión anterior, ¿no? Que hicimos un dashboard así rápido. Entonces, lo que ahí quiero mostrarles es esto, ¿no? La función de la tabla calendario, que es muy importante, muy útil, ¿no? Y así filtro, ¿ven? Filtro por año, bueno, acá no hay, en el 2000, a ver, julio 2017, no hay, parece, 20 tampoco, acá tampoco. Ah, acá sí, en el 2013 sí hay, parece. Y así, es para que ustedes exploren un poco esto. Y ahora lo último ya, porque el tiempo avanza súper rápido, es muy importante esto que vimos aquí. Calculate y el Time Intelligence. Eso es muy importante. Sí, voy a, para ello vamos a usar, voy a crear otra hoja aquí, otra página. Sí, sí, bueno, hasta aquí está claro. Ahora voy a ver si, no sé si hay alguna pregunta por ahí. A ver, ¿todo claro? ¿Algo que no entendieron? Díganlo para explicarles. Nos queda poco tiempo para ver lo otro que es Time Intelligence, que es también muy importante. Sí. Entonces, ¿cómo? A ver, vamos a ver cómo hacemos.
Bien, entonces, acá vamos a minimizar. Tenemos el calendario aquí. ¿En qué consiste estas funciones de Time Intelligence? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Para ver eso, voy a mostrarles en una tabla mejor para que lo vean, ¿sí? Esta tabla. Y voy a colocar los años. A ver, un momento que... No sé si me están escribiendo aquí. No, no, ok. Bien. Entonces voy a colocar el año, ¿sí? Aquí. Pero no quiero suma, así no resumí. Quiero las ventas, porque como le decía, acá voy a poner, ¿sí? El título. Ah, Time Intelligence. Esto se usa más que todo del- cuando hablamos sobre ventas, sobre información histórica de ventas, ¿sí? Bien, acá ya usted lo acomoda más bonito. Bien. Primero colocamos los años. Luego el mes, que acá lo tenemos ya calculado, el mes, ¿sí? Y vamos a colocar las ventas totales acá. A ver, ventas totales de mi tabla, ventas aquí. Este de aquí, ventas. Ahora, esta venta yo ya lo calculé, bueno, ya hoy estaba haciendo cálculos de esta manera, miren. Eh, Hice el precio unitario, o sea, lo que me costó el producto, ¿sí? O sea, cuánto lo vendí menos lo que me costó. Esa diferencia es mi ganancia por la cantidad de productos que vendí, ¿no? Eso es mi ingreso, o sea, son mis ventas, ¿sí? ¿Bien? Entonces, para ahorrar tiempo, yo ya lo tengo acá calculado. Simplemente lo arrastro aquí, ¿sí? Y esto, digamos que sean soles o dólares, qué sé yo. Si le ponemos dólares, ¿sí? Bien. Si ya está mi formato de, ¿ven? Dólares. Bien. Perdón. Esos son mis ventas, ¿sí? Ahora, ¿cómo vemos estas funciones de cálculo y time intelligence? Vamos a verlo ahora. Entonces, ¿dónde está? Si yo quiero calcular, por ejemplo, yo quiero calcular las ventas del año pasado. O sea, por ejemplo, ¿no? Si estoy en julio del 2012, yo quiero saber cuánto fueron mis ventas de ese mismo mes, pero del año pasado. Entonces, hay una fórmula para ello, ¿sí? Entonces voy a crear una medida calculada. Ojo, medida calculada. Entonces, clic en la tabla de ventas y acá me sale arriba una opción que dice herramientas de tablas y me sale acá nueva medida. Clic en nueva medida y le voy a llamar ventas X, sí, porque son X ventas, L, LY, perdón. LY significa last year, o sea, del año pasado, last year. Igual, perdón, igual a qué. Entonces, aquí voy a usar una función muy importante que se llama calculate. Calculate, ¿qué es lo que hace? Hace una especie de filtro, ¿sí? Entonces, para filtrar algo, tengo que darle una referencia. O sea, a partir de qué operación yo voy a aplicar un filtro. A ver, te explico ahora. Entonces, primero considero yo el total de ventas. Entonces coloco las ventas. Perdón, ok. Ah, ya, es que ya. Claro, es que tengo yo que calcular las ventas totales, ¿sí? Entonces, tengo que hacer una suma. Entonces, coloco una suma de ventas. De ventas. De la tabla de ventas hay uno que se llama venta. ¿Bien? Ahí está. Le voy a sumar esas ventas, perdón,
¿Qué más? Coma. Y ahora hay una función muy, muy importante que se llama así, same period last year. Ahí está. Solo coloqué same y ya me salió lo demás. ¿Sí? ¿Qué hace esta fórmula? Me halla en el mismo periodo, o sea, en el mismo mes, por ejemplo, pero del año pasado, ¿cuántos fueron mis ventas? ¿Sí? Ahora, si yo acá no hubiera puesto ventas acá, perdón. Si yo acá no hubiera puesto ventas, hubiera puesto, por ejemplo, costo, entonces lo que haría es, me calcula los costos del mismo periodo, o sea, del mismo mes, pero del año pasado. ¿Sí? Entonces, va a depender mucho de qué coloque yo acá. ¿Sí? Esto. Entonces, cuando coloco same period last year, como hago referencia a un dato de tiempo, ¿sí? De fecha, tengo que colocar un campo de fecha o date que está en mi calendario. ¿Ven? En mi calendario hay una columna que se llama date. ¿Sí? Entonces coloco date del calendario, obviamente, y cierro. ¿Cierto? Cierro paréntesis y cierro otro paréntesis. Ya está. Entonces ya me calculó este aquí, ven abajo, aquí abajo está ventas X de ese periodo last year. Entonces, arrastro aquí. Entonces ven, miren, no sé si se logra ver. Entonces, por ejemplo, en abril, ¿no? Porque mi dato, o sea, mi data es desde el 2011 hasta el 2014, por ejemplo, tengo. Entonces me dice que en abril de 2012, ok, yo tuve esta cantidad de ventas, y esta fórmula que yo acabo de poner de ventas last year me está considerando las ventas de abril, pero del 2011. A ver, ¿cuántos fueron del 2011? Ah, fueron 201.000 y algo, ¿no? Y aquí está, ¿ven? Entonces, esto es lo que hace esta fórmula, y esto nos sirve, nos sirve, perdón, para hacer cálculos, ¿no? Si yo quiero comparar, yo quiero saber cuál fue el porcentaje, si hubo un crecimiento de este año, o sea, si mis ventas en abril del 2012 fueron más o fueron menos que mis ventas de abril de 2011, por ejemplo. Si fueron más, ¿qué tanto por ciento crecieron mis ventas, por ejemplo? Entonces se pueden hacer cálculos de ese tipo, ¿sí? Y bueno, como el tiempo pasa volando, hay un último cálculo que quiero mencionarles que le decía el year to date, ¿sí? Esta acá, miren, este que está aquí. Este ya lo vimos, el last year, y lo vimos. Este de aquí, el year to date. Muy importante. Y vamos a ver ahora qué hace, ¿no? Porque es más fácil ver cómo es que se hace el cálculo para entenderlo mejor. El year to date. A ver, ¿qué hace el year to date? Voy a crear otra medida. Clic en ventas, nueva medida, y se va a llamar ventas. Perdón, se va a llamar ventas X, X del mes X, y year to date. Year to date. Hay una fórmula especialmente es creada para eso que se llama total. Ahí está, total year to date, está aquí. También yo puedo considerar, o sea, también existe el total months to day, o sea, que lo hace a nivel de meses, o el quarter to day, a nivel de cada cuatrimestre, ¿sí? Pero en este caso yo quiero saber el year to date, ¿no? Que es el acumulado por cada año, ¿sí? ¿De quién? De ventas, pero ventas es la operación de la cantidad de ventas que viene a ser mi suma. Entonces, suma de quién en ventas. Pero ventas de quién, ¿dónde está? Aquí, ¿no? En la tabla ventas. ¿Sí? Cierro paréntesis. ¿Qué más? Coma, dice. Debe ir una expresión de date, de datos.
¿sí? En este caso, voy a tomar como referencia a mi calendario. Entonces, debo colocar calendario, date, que viene a ser la fecha. Y cierro paréntesis. Cierro paréntesis y le doy en Enter. ¿Sí? Ya me calculó el year to date y lo voy a arrastrar aquí. A ver, ¿qué es el year to date? Vamos a ver. Entonces, mire, no es nada más que el acumulado, ¿sí? A ver, lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, ¿dónde está? Quiero mostrarles un ejemplo aquí, a ver dónde está el acumulado. Este mes, los tres, ya está. Ajá, aquí. 2012, 2013, bien. Entonces, quiero que vean una cosa. Aquí, por ejemplo, aquí se ve claramente, a ver, por ejemplo, en enero del 2012, ¿sí? Mis ventas fueron 200.000 y tantos, ¿bien? Entonces, mi year to date, ok, para ese mes del 2012 es el mismo, 2.000 y tantos, perdón, 200.000 y tantos dólares. Ahora, para el siguiente periodo, o sea, ¿dónde está? Para febrero, ¿ven? El year to date es 405.000 y algo, ¿no? Que viene a ser el acumulado, es decir, el acumulado de sumar febrero, enero y febrero, ¿ven? No sé si se logra ver aquí, acá, ¿ven? Entonces, el de enero 2012 está aquí. Ahora, el year to date para febrero es el acumulado, es la suma de estos dos, ¿sí? Está aquí. Y así, el year to date de julio, este aquí, es el acumulado de estos tres. El year to date de junio es el acumulado de estos tres. ¿Ven? Y así. Eso es lo que hace el year to date, ¿no? Va sumando el acumulado de cada mes. Y eso es una medida muy útil cuando se hacen reportes de ventas, ¿no? Cuando quieres saber cuántas ganancias tuve hasta ahora, ¿no? Desde este año, por ejemplo, desde enero de 2024 hasta noviembre o hasta octubre, ¿cuánto fue mi ganancia total? Entonces ahí aplicas un year to date, ¿no? Que es el acumulado, ¿sí? Eso, y pues me gustaría ver mucho más fórmulas, pero como ven es que para cada fórmula o para cada sintaxis hay que explicar, ¿no? Así con detalle. Entonces, hay muchas fórmulas sintaxis, como les comenté, que ustedes lo pueden repasar aquí. Muchas, ¿no? Si acá colocan, por ejemplo, year to date, así, year to date, y te sale, por ejemplo, acá total year to date, por ejemplo. Y acá también te explica, ¿no? Hay la sintaxis, cuál es la expresión, ¿sí? Algunas notas importantes, ejemplos, miren, ejemplos, y así. Entonces es cuestión que ustedes también eh, vean esto, ¿no? Exploren y pues construyan ustedes sus medidas propias también, ¿sí? Y bueno, el tiempo pasó muy rápido, ¿sí? Y no sin antes, ya para cerrar esta sesión de hoy, ¿sí? No sin antes eh, comentarles dos cosas que yo considero importantes, ¿sí? La primera es que, perdón, que no se olviden siempre es validar todos los conocimientos que ustedes van adquiriendo en estas sesiones, validarlos al final, pues con un certificado, ¿no? Ya que de esta manera es la única manera en la cual se acredita oficialmente, legalmente, que ustedes han llevado un curso, ¿no? En este caso de Power BI intermedio. Y así pues ustedes tienen un plus cuando van a postular, ¿no? A a un puesto de trabajo. Entonces, evidentemente una empresa
pues, digamos, seria, pues le va a pedir un documento formal, ¿no? Que pues acredite que ustedes han estudiado, se han tomado, digamos, esa dedicación, han tomado un tiempo para estudiar. Entonces, se avala con un certificado. Sí, y como siempre lo digo, aprovechen que el costo es simbólico, ya que si ustedes han visto por ahí por la web, hay cursos que son así muy, muy similares a los que damos aquí, que pues cuestan muchísimo más, ¿no? Y en dólares muchas veces, ¿no? Más de $100, $200, ¿no? Pues aprovechen esta oportunidad que brinda el tecnológico y yo les aconsejaría que se acrediten, que tengan sus certificados, ¿no? Y ya para terminar, me gustaría decir una pequeña oración que dice: Señor Jesús, gracias por este tiempo de aprendizaje, gracias por atraer a los estudiantes, a los participantes. Permítenos volvernos a encontrar en la siguiente sesión, que es la última y la más interesante, por cierto. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por su tiempo. Sí, sigan estudiando y pregunten cualquier consulta que tengan en la siguiente sesión. Y nada, cuídense. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo. Chao, chao. A ver, somos aires. Muchísimas gracias, ingeniero Eduardo, por la clase impartida. Fue una excelente y maravillosa clase. Estimados participantes, felicitarles a cada uno de ustedes por haber culminado nuestra tercera sesión de clase. Asimismo, comentarles que ya contamos con más de 10 cursos gratuitos. Usted puede invitar a sus amigos, familiares, amistades. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta o dificultad, por favor comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos ha impartido una hermosa clase y su conocimiento es el ingeniero Eduardo. Nos vemos el día miércoles en nuestra última sesión de clase. Por favor, no falten porque estaré dando algunas indicaciones del certificado y del examen. El día miércoles en nuestra última sesión estaremos aprendiendo Power BI Sirves. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día miércoles. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales de la clase, los videos de la clase grabada, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted hará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en Power BI intermedio a nombre de nuestra institución. El certificado sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar su certificado, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación que es el código QR y código único de registro. El costo es muy simbólico de 40 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Para cualquier duda, consulta o dificultad, por favor comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla. Asimismo, estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes por ser parte de nuestra familia
y por confiar en nuestra institución. Que tengan una bonita tarde y una bonita semana muy bendecida para cada uno de ustedes. Por favor, no falten a nuestra última sesión de clase.